¿Qué tal, queridos amigos? Se los advertimos, lo dijimos a tiempo, hablamos de ello, me contestaron con insultos, siguen hablando con insultos, solamente eso se saben, los amlovers, los aduladores, youtubers, hackers y demás, insultar, ofender, a los cuestionamientos responden con ofensas, a los argumentos contestan con insultos de la más baja ralea. Así son los de la Cuarta Transformación. Y así les creen todavía varios millones de mexicanos. No sé si la mayoría, porque yo ya pienso que los mexicanos que piensan y que no tienen compromisos con la 4T ya están reaccionando. ¿Y cómo no van a reaccionar si les dijimos claramente que lo peor estaba por venir? Que lo peor no es lo que ya había pasado, sino lo que estaba por suceder. Y ayer mismo nos confirmó el señor de Palacio Nacional, el que por austeridad dejó Los Pinos, que ni remotamente tienen los lujos del Palacio Nacional, para vivir en al estilo de los virreyes de la Nueva España, al estilo de Maximiliano, que pasó algunas noches por allí, no de Juárez. Juárez era un hombre austero, verdaderamente austero, y no usaba las instalaciones de palacio para sus fines personales. Él vivía en un ala de palacio, pero de manera muy modesta, y cualquiera lo puede observar, cualquiera que tenga el tiempo para ir a ver el lugar en donde murió Juárez, la cama, los muebles, todo aquello que rindió causa el benemérito. Y también ahí está el Congreso Juarista, el local para el Congreso Juarista en Palacio Nacional. Es distinta totalmente la situación a esta actitud prepotente de López Obrador. Pero de eso no quiero hablar. No quiero hablar de los edificios. No quiero hablar de la prepotencia inaudita, del engaño masivo de creer que es más austero vivir en un palacio que en una residencia oficial como Los Pinos, en donde vivieron desde el general Lázaro Cárdenas hasta el miserable Enrique Peña Nieto. Los Pinos no se tienen la culpa de que por allí hayan pasado los presidentes perversos. Tampoco se tiene la culpa de que López Obrador lo haya desdeñado el rancho que era considerado y que se llamaba La Hormiga, por lo pequeño que era al lado de otras propiedades que habían en la parte que circundaba a la vieja Ciudad de México, el rancho de La Hormiga. Era pequeñito al lado de los latifundios que habían en México. Todo esto fue cambiando poco a poco, no todo lo que es parte de la historia es negativo. Y esto es lo que cree López Obrador. Bueno, pues lo peor está por llegar, ya lo anunció el día de ayer. Vino John Kerry, el hombre que está encargado para resolver los problemas del clima a nivel internacional como enviado de los Estados Unidos. Es decir, ahora sí, Estados Unidos se preocupa por el clima porque ya llegamos a una situación límite, caótica. Y aunque Estados Unidos nunca firmó el famoso Tratado de Kioto, en el que se puntualizaban las medidas a tomar contra las industrias contaminantes, sobre todo, la mayor parte de ellas en territorio estadounidense, a pesar de eso, ahora sí se preocupan por el clima, se preocupan por el medio ambiente y claro, se preocupan por la industria contaminante. Por eso vino John Kerry y le dijo al presidente López Obrador, oiga, no va por ahí, no va por la reforma eléctrica que usted está proponiendo. E hicieron un pacto. Usted se está tragando sus palabras, López Obrador, porque él dice que va a seguir con la reforma, pero no dice que Estados Unidos ya puso sus condiciones. Y cuando Estados Unidos pone condiciones, o se cumplen o se atienen a las consecuencias los famosos estados soberanos que están sobre todo bajo la férula
de los Estados Unidos. Es decir, las naciones satélites, como lo es desgraciadamente nuestro país. Y como satélite que somos, dependemos de la economía norteamericana, que con el aumento en el precio del petróleo anuncia una seria recesión. Y México, que podría aprovechar el aumento del precio del petróleo para poder costear obras realmente útiles de infraestructura. No hablemos del aeropuerto con baños de cantina que está ahí en Santa Lucía. No hablemos con la primera refinería submarina del mundo. No hablemos del famoso Tren Maya que está destrozando las zonas arqueológicas y que cuando ya llevan la mitad de las zonas arqueológicas destrozadas, las que no se habían excavado, entonces deciden modificar los trazos del tren, sin alegar que el tren no se podrá terminar en cuanto cesen los litigios, hasta cuando cesen los litigios que hay en 5 tramos específicamente. Mientras tanto, se sigue invirtiendo una barbaridad de dinero. Ya el tren suburbano, que se supone que va a arrancar del aeropuerto anterior, el Benito Juárez, hasta el Felipe Ángeles en Santa Lucía, ya subió casi al doble su costo. Lo mismo que los accesos que están generándose para llegar al aeropuerto. Y yo cada vez que paso por Texcoco y veo todo el dinero que se desperdició, todavía los accesos, los puentes, las puertas gigantescas y los volquetes saliendo y entrando constantemente ahí sin que nos den una explicación de ello, me pregunto, ¿quién está ganando con todo esto? ¿Quién es el que se está embolsando ahí millones de pesos por el hecho de haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, que podría estar funcionando este mismo año, igual que el Felipe Ángeles, nada más que ahorrándonos muchísimo dinero, porque los 100 millones de dólares que tuvieron que pagarse como indemnización era suficiente para terminar el aeropuerto de Texcoco. Y lo que hicieron fue pagar las indemnizaciones y empezar a construir el aeropuerto de Santa Lucía. Lo que cuesta el aeropuerto de Santa Lucía es un agregado al costo inicial del aeropuerto de Texcoco. Pero hay quienes no lo entienden porque sus cabezas están obnubiladas precisamente por este rollo permanente de las mentirosas de la mañana, que insisten en decir que el señor López Obrador es un gran presidente. Pero ¿cuál gran presidente, por Dios? Que me digan un argumento serio, no que salgan con lugares comunes, con tonterías, con absurdos, con insultos. Sean valientes y den argumentos, debatan pero con calidad humana, con grandeza de espíritu, no con estupideces. Ahora resulta que también vamos a guerrear con España, venga. Resulta que una nación como España, que podría haber servido alguna vez como puerta de entrada de los productos mexicanos a Europa, que era lo que se pensaba, antes de tratar el tratado de firmar, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se pensó que España, por su cercanía, por muchas razones con México, podría ser la puerta de entrada. Pero luego llegamos y empezamos a hablar de una conquista que no fue a México. Nunca se conquistó a México. Se conquistó al pueblo de Mesoamérica. México comenzó a ser en 1821, cuando se proclamó la independencia nacional y sacamos a patadas a los invasores. Pero de esto al hecho de que se suspendan por ahora, una pausa, dice el presidente, para que no parezca una suspensión de relaciones, una pausa en las relaciones bilaterales entre México y España, nos colocan en una situación semejante a la Venezuela de Hugo Chávez. Hugo Chávez así comenzó. Bueno, ya iba encaminado, pero cuando ya se dieron cuenta de la gravedad de esa neorrevolución bolivariana en Venezuela,
fue cuando empezó a expropiar precisamente las empresas españolas. Y hubo un litigio internacional que no hizo caso alguno el gobierno de Venezuela y que está todavía pendiente en tribunales, porque sencillamente expropió todo lo que se le antojó al señor Chávez, y política que ha seguido al pie de la letra el títere del fantasma de Chávez, Nicolás Maduro. Esto es algo increíble, ¿no? Que un fantasma guía a una nación. Bueno, pues así está la pobre Venezuela. La pobre Venezuela, y lo repito. Pues México, ahí va, cumpliendo la agenda chavista, la agenda castrista. Esto no lo puede ya negar López Obrador. Eso de vamos a suspender las relaciones con España o vamos a darles una pausa, es una ofensa gravísima a una nación que es, sin duda alguna, una de las que más inversiones tiene en México. Yo siempre he cuestionado esto, que por ejemplo que los bancos españoles, abusando de la amplitud con que se les ha tratado, de la generosidad con la que se les ha tratado, hayan abusado de ella de manera tal que, por ejemplo, cuando pone el Banco de México millones de dólares para equilibrar nuestro mercado, para lograr que se compren y se equilibren y se estabilicen las finanzas, es España la que nos saquea. Eso lo he dicho yo. Pues esto es lo que se tiene que atacar. Esto es lo que precisamente se tiene que atacar, no llegar al grado de suspender o de ponerle en pausa las relaciones con la nación que más inversiones tiene en nuestro país. ¿Qué es lo que sigue? Lo que ya les había anunciado, precisamente la expropiación. Esto es lo que sigue, es el siguiente paso. Y a esto es a donde nos estamos dirigiendo por la falta de información y sobre todo por esa campaña que insiste en que el proceso de revocación será una trampa para los mexicanos. ¡No! La trampa será no acudir y no votar, porque en tanto la gente salga a votar en contra de la permanencia de López Obrador y a favor de que se le revoque el mandato, en esa misma proporción podremos tener futuro. Es un derecho constitucional. Por favor, entiéndanlo. Si no se va a votar, entonces sí vamos a caer en la trampa de que los morenistas, tramposos, sinvergüenzas, llenen las casillas y entonces se erija López Obrador en el gran santón del pueblo mexicano y pueda hacer lo que quiera con la Constitución, con las leyes y con la sociedad mexicana. Entiéndanlo bien. En la medida en que no se le revoque el mandato a López Obrador, seguiremos observando estas actitudes de altanería, abriendo frentes contra Europa, en este caso España, y lastimosamente bajando la cabeza ante los norteamericanos. Ahora sí, presidente, estamos no tan lejos de los Estados Unidos, como usted dijo acertadamente en un momento de lucidez, porque claro, lo que quería era reverenciar a Donald Trump, como ahora teme a Joe Biden. Es usted un presidente que no sabe defender la soberanía nacional, que se desprecia a sus congéneres, a sus connacionales, y que además nos ha engañado miserablemente. Dicho esto, les agrego que no me van a callar, y lo digo con cero cobardía.